Muy bien, hermanos, buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras lecciones del libro de Génesis. El día de hoy vamos a dar la lección acerca del descenso de Abraham a Egipto, el cual se da en el mismo capítulo que fue la predicación del día de hoy, Génesis capítulo 12, del versículo 10 al versículo 20. Nada más para hacer un simple recuento, podemos recordar que se nos habló de Abraham en Génesis capítulo 11, al final de la genealogía de Taré. Se nos muestra en el versículo 31, dice que Taré tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos, dice, de Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Luego en el capítulo 12 vemos la predicación que se dio hoy en la mañana acerca de cómo Dios hace un llamado a Abraham. Abraham es llamado por Dios para que vaya a la tierra de Canaán y le pide que deje su tierra, que deje sus familiares, su parentela, y que se venga únicamente con su familia cercana. Y vemos aquí en Génesis 12 una relación muy cercana de quién? De Dios con Abraham, donde Dios hace el llamado, Abraham obedece, Dios pronuncia bendiciones y condiciones para Abraham, y Abraham empieza a cumplir estas condiciones, y vemos cómo inicia esta relación de lo que después es llamado el amigo de Dios. Muchas veces conocemos a Abraham como el padre de la fe, pese a que la Biblia no le llama así. Si usted quiere llamar de una forma escritural a Abraham, llámelo el amigo de Dios. Sí es el padre de la fe en el sentido de que muestra en gran manera cómo la fe que él tuvo da inicio a toda una nación que iba a ser el origen del Mesías, ¿verdad? Si usted empieza a ver todas las genealogías, conectan al rey David y después Abraham y después, pues hasta Adán van a llegar, pero hay diferentes ejemplos de fe. Así que tampoco Abraham es el iniciador de la fe. Podemos ver que en Hebreos 11 se nos habla de de Abel, cómo ofreció por fe su sacrificio. Y podemos ver otros ejemplos como Enoc. Así que Abraham viene tiempo después. Por algún motivo se le ha llamado el padre de la fe a Abraham, pero la forma escritural pues sería el amigo de Dios. Por ejemplo, usted lo va a encontrar en 2 Crónicas 27, en Isaías 41:8 y en Santiago capítulo 2, versículo 23. Usted va a ver cómo se le llama a Abraham el amigo de Dios. Y se le llama el amigo de Dios, pues precisamente no en el sentido que usted tiene ahora. No sé, ¿cuántos amigos tiene usted en Facebook, Jean Paul, ahorita? 2 millones más o menos. 2 millones más o menos, ok. Entonces, si le preguntamos a Jean Paul, Jean Paul, esos 2 millones de amigos, los conoce a todos personalmente. Y tiene... son seguidores los que tiene. Bueno, sabemos que no es en ese sentido que se habla de Abraham como el amigo de Dios, sino por la relación estrecha que él viene y desarrolla con Dios. Dios viene, no le manda un seguir, ¿verdad? No le manda una invitación a Facebook a Abraham, pero le hace un llamado y Abraham lo atiende y se hacen amigos. Y por eso vemos que se le llama a Abraham el amigo de Dios. Ahí en 2 Crónicas 27, Isaías 41:8, Santiago 2:23. Definitivamente Génesis 2 empieza dándonos una imagen de Abraham ejemplar, en la cual Dios habla, Abraham responde, Abraham se mueve al lugar donde lo han llamado, Abraham hace lugares de adoración a Dios, clama, invoca el nombre del Señor, es un hombre ejemplar.
Pero mientras estudiamos el descenso de Abraham a Egipto, o de Abraham, porque aún no se le ha cambiado el nombre, Abraham es un nombre que recibe tiempo después, por ahora se llama Abraham. Vemos que Abraham, cuando desciende a Egipto, presenta un descenso en diferentes aspectos. Y en estos diferentes descensos que él tiene es donde vamos a encontrar la lección de hoy. Primeramente vamos a ver que el descenso es geográfico. Eso es fácil de ver. Si usted pusiera un mapa acá donde aparece Canaán, usted se va a dar cuenta que para Abraham ir a Egipto simplemente tenía que tomar hacia el sur y iba a llegar al continente africano. Él simplemente tenía que descender geográficamente y ese es el primer descenso. Usted lo encuentra en Génesis 12:10, dice: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué dice ahí? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Así que vemos que Abraham dejó la tierra de Egipto para ir a Canaán. Él descendió. ¿Cómo descendió? Geográficamente, no porque fuera a bajar una montaña, aunque posiblemente le tocó pasar por inclinaciones, ¿verdad?, geográficas, pero la idea es, pues, descendió hacia el sur y bajó hacia el continente africano en Egipto. Pero vamos a ver en esta historia que Abraham no solamente desciende geográficamente, Abraham termina descendiendo, además de geográficamente, termina descendiendo en su fe. De alguna manera lo podríamos decir. ¿Por qué desciende en su fe? Porque ¿a dónde iba a ir a morar Abraham? Egipto. Solo dos están leyendo el versículo 10 aquí, ¿verdad? Aparece. En Egipto. ¿Y a dónde le dijo Dios que fuera a morar? Canaán. A la tierra que Dios le había prometido. Entonces, ¿en qué momento en Génesis Dios le dice a Abraham, váyase a Egipto? En ningún momento. Había una condición difícil, acá lo dice, había una gran hambre, una hambruna en la tierra. Pero la pregunta es, ¿de quién era amigo Abraham? ¿Quién era el que había hecho el llamado a Abraham? Era Dios. Si recordamos la fe se mueve a partir de lo que Dios nos dice. ¿Quién puede leer, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17? Romanos 10, 17. ¿Qué dice por ahí? Doña Rosalba. Ajá. Ella también se lo sabe, Byron, ¿vio? Ese es Hebreos 11. Hebreos 11. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Algunas versiones dicen la palabra de Cristo. No hay conflicto en esto. Vienen a ser paralelas, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, si la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y Dios lo que le dijo fue, vaya y more en Canaán. ¿Dónde tenía que estar Abraham? En Canaán, en la tierra prometida, en la tierra que iba a ser para él y su descendencia. Pero él termina descendiendo a Egipto. No hay ninguna indicación acá de que Dios le dé un mandamiento a Abraham de que vaya a Egipto. Pero aún así él lo hace en el versículo 10 y nos vamos a dar cuenta que las adversidades hacen que la fe muchas veces se debilite. Claro, él descendió geográficamente y descendió en su fe. ¿A causa de qué? De la gran hambre que había en la tierra.
Ese es el motivo principal porque él baja. Había hambre en la tierra que lo lleva a desobedecer. No sé cuál sea esa hambre que se atraviesa en su vida algunas veces. No sé cuál sea ese factor que cause incertidumbre en usted, si es una cuestión económica. A veces el dinero viene a crear incertidumbre en las familias, en los matrimonios, en el hogar. No sé si es su trabajo que está pendiente ahí, que lo dejan, no lo dejan o que no lo encuentra. No sé si son presiones sociales alrededor suya, donde hay gente hostigándole, 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 haciendo su vida difícil. Lo que sí sé es que cuando Dios lo llama y lo envía a un lugar, es para que se quede ahí. Y cuando usted no se queda ahí a causa de las presiones, vamos a ver que hay consecuencias. Y ahorita vamos a ver en qué más descendió Abraham. Sin embargo, la motivación que quiero dar, hermanos, es a que entendamos que a veces no es fácil en las posiciones que Dios nos pone y vamos a tener ciertas presiones, pero como dice Primera de Corintios, capítulo 10, creo que es versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Primera de Corintios 10, 13. ¿Qué dice Guadalupe? Muy bien. Dios nos da el escape, nos da la salida, nos da cómo pasar en medio de las pruebas. Cuando usted ve la Biblia en su amplitud, se va a dar cuenta que de diferentes maneras la tierra de Canaán, la tierra prometida, viene a tener una relación con la iglesia, donde la iglesia es también el lugar prometido de Dios para salvación, para ser sustentados por Él, para ser protegidos por Él. Así que hay un paralelismo entre Canaán y la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, ¿tuvo Abraham dificultades en Canaán? Sí, sí las tuvo. Y otras generaciones en el pueblo de Dios, estando en Canaán, tuvieron dificultades. Y cuando dejaban Canaán o eran sacados de ahí, venían dificultades peores en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. El propósito de Dios es que estemos donde Él nos ha puesto, no que no van a haber dificultades, pero sí, y créame, hay dificultades en todas partes. Igualmente, espiritualmente hablando, usted puede tener dificultades estando en la iglesia, puede venir una hambruna espiritual donde no logro realmente satisfacerme y necesito más, siento que me voy debilitando, que me hace falta suficiente. Bueno, si esa es una iglesia donde la doctrina es sana y donde hay cosas así haya que mejorarlas, manténgase para que juntos puedan salir el cuerpo de Cristo adelante. Pero no deje la iglesia para irse a otro lado. ¿Por qué? Porque cuando usted deja el lugar donde Dios le ha puesto, usted va a ir al mundo y en el mundo también vamos a tener aflicciones. De hecho, Jesús lo habló, de que en el mundo hay aflicciones. Porque esa es la naturaleza de este lugar donde vivimos, de este planeta. Así que vamos a ver que Abraham tuvo aflicción en Canaán, pero luego la tuvo también en Egipto.
La diferencia está en mantener la fe, y la fe tiene que ver con lo que Dios nos dice, y lo que Dios nos dice vale no solo porque lo dijo, sino que quién es el que lo está diciendo. Porque algo se diga no necesariamente se va a cumplir, pero si Dios lo dice, Dios nos muestra un patrón de fidelidad a lo largo de su historia, donde ese patrón de fidelidad es uno que siempre cumple. Y en el caso de Abraham podía volver a ver hacia atrás y podía ver a Enoc, podía ver a Noé. Él podía encontrar cómo Seth, el hijo de Adán, había hallado también gracia delante de Dios y cómo estas personas, siendo fieles al Señor, aún en dificultades, el Señor estaba para ellos. ¿Fue fácil para Noé estar durante el diluvio dentro del arca? Claro que no. ¿Pero qué estaba haciendo dentro del arca? Siendo salvo. Salvo de esa agua que removía el pecado, hacía como el agua del bautismo, remueve el pecado en las personas. El agua del diluvio estaba removiendo el pecado de todo el mundo. Estaba lavando a aquellas personas malignas. Bueno, Abraham necesitaba confiar en Dios por quien él era. ¿Cuáles pueden ser algunos retos? Y aquí es donde abro las preguntas y usted puede responder. Que la Iglesia de Cristo en San José Sur pueda estar presentando, que pueda tentarnos a movernos de el lugar prometido hacia Egipto, figurativamente hablando. ¿Qué cree usted? Es una pregunta de discusión. Esto es una clase. La iglesia presenta, puede presentar. Sí, retos que podamos tener, que puedan mover nuestra fe y hacer que salgamos. Yo diría que esencialmente la falta de comunicación y la falta de amor. Ok, falta de comunicación. ¿Cuántos creen acá que falta comunicación en esta congregación? Levanten la mano, de por sí eso no va a salir en el video. Ok, muy bien. Hay algunos que levantan su mano. ¿Cuántos creen que falta amor? Levanten su mano. Ok, de esos que levantaron la mano, voy a cambiar la pregunta. Si esos son retos que tenemos, ¿cuántos estamos dispuestos a mejorar nuestra comunicación en la congregación? En el sentido de que cuando vemos la Biblia, todas estas cuestiones de comunicarnos, de apoyarnos, de amarnos, usted ve que siempre va acompañado de un calificativo. Por lo general, esto es un adverbio, es decir, algo que califica el verbo, y nos dice, ámense. ¿Cómo? Los unos a los otros. Animándose. Exhortándose. Ok. Entonces, digamos que todos somos esa persona aislada que quiere que lo animen y no está recibiendo ese ánimo quizás que ocupa. Digamos que se ha sentido que no se le han comunicado las cosas lo suficientemente bien, que no ha recibido el amor lo suficientemente bien. Si usted es esa persona, o si usted estuviera en ese caso, hipotéticamente hablando, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar el primer paso para ayudar a mejorar esa comunicación y a mejorar ese amor que pueda estar haciendo falta? Porque recuerde, está bien querer recibir amor de los otros, recibir comunicación, eso está bien, eso es un derecho adquirido por estar en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué digo derecho adquirido? Porque la ley de Cristo dice que yo tengo que recibir eso mientras esté en el cuerpo, porque es un mandamiento para todos. Pero también es mi deber comunicarme, amar, animar
Entonces pongámonos en la situación donde yo soy ese miembro aislado, que no estoy recibiendo esa comunicación, ese amor como debe de ser. Siento esa presión, porque es lo que estamos hablando. Aquí había hambruna, había una ausencia de algo, estaban haciendo falta recursos, y aquí lo que falta son esos recursos. Y usted es esa persona que siente la ausencia de esos recursos, tiene hambre de comunicación, hambre de amor, hambre de amistad. Levante su mano si estaría dispuesto entonces a dar el primer paso para que ese unos a otros se vea estimulado por usted. Porque sea como usted quiere recibirlo, tiene que darlo. Levante la mano en este momento. Voy a darle chance. Sí, ya casi le voy a dar el paso. No va a quedar en el aire. Créame que yo la tengo aquí, yo la vi. Bueno, hay algunas manos que no se levantaron, o porque no entendieron, o porque no están dispuestas. Es lo único que puedo interpretar. Entonces, ¿qué le puedo decir a esas personas que no levantaron su mano? Si fue porque no lo entendieron. La idea es, así nosotros no estemos recibiendo, tenemos que dar y promover que eso se dé. Y si la levantó porque usted no quiere dar ese primer paso, necesita reflexionar en el llamado que Dios le hizo, según lo que hoy se predicó, y entender que Dios lo llama a usted a actuar, no solo a darle. Dios llamó a Abraham para que se fuera y que tuviera acción, y luego vendrían las bendiciones. No podemos querer primero las bendiciones nada más, y solo bendiciones y bendiciones. Tenemos que querer actuar. Porque si no, al igual que Abraham, en su corazoncito o en su mente, usted va a sentir una hambruna y va a terminar yéndose a donde usted no tiene que estar. Y eso no es lo que queremos. Queremos que usted y yo vayamos juntos al cielo. Ese es el propósito de la iglesia. Que por cierto, Egipto, a lo largo de la historia de la Biblia, hacía como Canaán ha sido un paralelo con el pueblo de Dios, es decir, la tierra prometida que Dios prometió, valga la redundancia, y el lugar donde Dios iba a sustentar a su pueblo. Asimismo, Egipto ha venido a ser también sinónimo de esclavitud para el pueblo de Dios, sinónimo de liberalismo, de idolatría, de pecado. Por eso a veces la gente vacila, ¿verdad? De ahí se volvió tal persona a Egipto. ¿Qué fue? Abandonó la iglesia y volvió al pecado. Así que si usted no está dispuesto a dar, tiene que revisar sus intenciones. ¿Por qué? Porque si no se va a perder y eso no está bien. Para eso Jesús murió por usted y por mí. Nuestra vida es una vida de transformación. Puede tener debilidades, sí, que es lo que estoy tratando de demostrar hoy en esta clase. Un hombre de fe, ejemplar, conocido como el padre de la fe, como dijimos, aquí está flaqueando en su fe. Luego él tiene su chance, sí, a lo largo de su vida vemos cómo él corrige esto y cada vez se hace más amigo de Dios. Pero este punto de Abraham, este descenso en su fe, pues vino a traer cosas que usted no quiere vivir también. Y ahorita las vamos a hablar. Pero mi punto es, revise si es su caso que usted no está dispuesto a entregar, a dar, porque ese no es el cambio que Jesús esperaba en su corazón. Y si usted quiere ser como Jesús, tiene que hacerlo. No hay de otra. O va a estar perdiendo su tiempo entre los salvos, estando usted en una condición de desobediencia, aunque esté entre los salvos físicamente. Y eso es triste. Pero bueno, gracias a Dios por todos los que levantaron su mano.
Y si usted nada más no la levantó porque no entendió, está bien, espero que ya ahora haya entendido. Hermana Rosalba. En el caso mío, lo voy a poner porque es lo que ustedes han recibido. ¿Ah? Es la asistencia, ¿sí? A las cosas de la iglesia. Y por ejemplo, esto cuando es todo un día, por un salud. Primero quiero que quede claro que las ausencias mías es no es testigo de esto. Entonces, yo no soy, a mí me encanta porque lo necesito, estar aquí. Es como, siempre he dicho que es como la gasolina para el carro, ¿verdad? Esto es algo que nosotros nos hace permanecer todos los días queriendo que aprendamos. Y así lo siento, ¿no? Así lo siento. Pero el caso mío es salud. Porque todo repercute aquí. ¿Me entiendes? Ya eso yo no lo tenía antes, yo no padecía de eso antes. Me vino a repercutir ahora. Eso lo entendemos. Pero ¿cuál es el reto que usted dice? A la gente es muy difícil asistir. Por tanto, por ejemplo, me tomé un Fioflex. Eso me ayuda, ¿verdad? Más consistencia al primer año después para estar aquí, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Vea que me puedo quedar hasta las tardes. Yo siempre me mido, porque me lo tomo todos los hijos que yo tengo. Después, lo que he optado, como yo, gracias a Cristo, pues, también está la Biblia para que yo sea una de las que llevo por aprender. Pues yo estoy aquí para aprender. Y le da miedo una cuenta para dejar de aprender. Es cuando más necesito. ¿Entiendes? Pero resulta que yo no me quedo así, yo no puedo los miércoles. Hago lo imposible por cuando es todo el domingo. Yo trato de estar todo el domingo. Pero como se me dificulta una cosa por otra, porque yo no dependo de mí, yo no pongo un carro y me voy. Yo dependo de lo que otros también hagan. Entonces ya hay un espacio por ese lado. Entonces su reto es con respecto a la asistencia, por causa de su salud. También la forma que he utilizado para poder sustentar mi fe y ayudar a mis hermanos. Ok. Excelente. Mandando mensajes, alentándolos, ¿entiendes? Porque yo los necesito. Y Entiendo, sí, es un reto en la fe, ¿verdad? Cuando queremos reunirnos y no podemos por causa de la salud, definitivamente eso es algo que viene a herir. Tal vez alguien le pueda traer un vaso de agua a doña Rosalba. Es algo que viene a abrir la salud espiritual. ¿Por qué? Porque nos amamos y sentimos la importancia de estar en el cuerpo de Cristo. Y cuando eso se da, pues definitivamente, aún así necesitamos de permanecer, ¿verdad? Para ella no es fácil tener que quedarse en su casa por su salud, pero sigue firme, ¿verdad? En la iglesia, usted la ve, ella sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando. Voy a darle el paso a Mayela, por favor, brevemente, nos queda poco tiempo y muchos versículos. Solamente decir que yo pienso, que estoy equivocada, me corrigen, que en medio de las dos preguntas que usted hizo, hay una pregunta que debemos trabajar, el por qué y la razón que hace que los hermanos que ven poca comunicación o falta de comunicación entre nosotros no rompan el silencio. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, porque yo le puedo decir a usted, yo creo que nos puede hacer caer la falta de comunicación y eso puede hacer que se cambien de membresía o se alejen de acá. Y usted dice, bueno, ¿qué podemos hacer para arreglar de la comunicación? ¿Quién está dispuesto? Usted preguntó y levantamos mano, pero hay que ver los que no se sienten en capacidad de romper ese silencio y mejorar la comunicación, hay que trabajar en el por qué, porque puede ser, digamos, me pongo como ejemplo, yo quiero opinar algo para el grupo de los varones, pero como no tengo mucho conocimiento bíblico, no sé si estaré correcto, entonces me quedo calladita para no cometer un error, ¿me entiendes? O quisiera decirle algún comportamiento a algún hermano, pero como no tengo mucho conocimiento bíblico, o para que los varones no me juzguen y me vean mal, entonces prefiero no opinar. Quiero ver algún cambio en la infraestructura
postura, pero como yo no tengo economía, entonces prefiero no opinar, ¿me entiendes? O sea, creo firmemente que hay que trabajar en el porqué, en el porqué que hace que los hermanos no rompamos el silencio. Bueno, nosotros tenemos que involucrarnos, ¿verdad? En algún momento me pasó a mí. Pero sí hay que trabajar en eso. Quizás no es que no entiendan, sino el temor de mejor no digo para no problema, mejor no digo para no ser juzgado, mejor no digo porque no conozco mucho de la Biblia. Entonces, creo que al resolver esa pregunta, los hermanos estaríamos como más accesibles a comunicarnos. Bueno, ya tenemos libertad de comunicarnos. Ya vemos que se puede. Es un buen aporte, hermana Mayela, porque el por qué nos va a decir por qué hacemos las cosas. Abraham podría preguntarse, bueno, ¿por qué voy a ir a Egipto? Porque tengo esta escasez, porque me da miedo a mi familia, que se mueran, que no podamos hacer esto. Bueno, la pregunta es entonces, bueno, ¿por qué no le preguntamos a Dios? ¿Qué dice Dios, verdad? Eso es lo que Abraham piensa. Dios estaba ahí para Abraham, pero no tenemos un registro de Abraham preguntándole, Dios, ¿debería yo ir a Egipto? Dios, ¿debería yo buscar otro lugar? Ya que al que usted me mandó parece un lugar difícil de salir adelante. Y de pronto tal vez Dios diría, sí, vaya, o no, yo le voy a proveer todo lo que usted ocupa aquí. No sabemos, porque ya el tiempo ha pasado, no está esa conversación, pero sí podemos saber con respecto a la iglesia que la idea de Dios es que los miembros permanezcan en su iglesia y que debemos de entender en el aspecto cristiano. Muchas veces hablamos de bebés espirituales y de maduros, ¿verdad? Espirituales. Pero dentro de la analogía de bebés y maduros debemos de entender que al final todos cuando respondemos al evangelio somos adultos. Y siendo aquí todos miembros de la iglesia, personas con capacidad de analizar, aunque no puedo ponerme a escuchar el porqué de cada uno que quisiera, pero el tiempo no nos da. Sí le puedo decir, no piense que quedándose callado va a resolver algo. Tampoco piense que porque hable usted va a ser criticado. Créame que aunque a veces cometemos errores, la mayoría de los miembros y el liderazgo también vamos a escuchar sus pensamientos de forma objetiva, pensando en que usted lo dice de forma genuina, queriendo mejorar algo, etcétera. Es decir, quite todos esos prejuicios de que si hablo entonces esto, para que así la comunicación pueda fluir y no quede solo en una parte, ¿verdad? El niño espiritual es aquel que tiene que irse alimentando de conocimiento y fortaleciendo sus bases de la fe. Pero aquí no somos niños, física y mentalmente hablando, que no podamos entender el hecho de que hay que hablar, hay que comunicar y que de antemano, en vez de ser uno el que juzgue si me van a rechazar, más bien entender que de mis hermanos tengo que esperar lo mejor en cuanto a ellos. ¿Por qué? Porque si a veces espero lo mejor de la gente de afuera, ¿cuánto más entonces de la iglesia? La gente de afuera está en su rol de vida, en su forma de llevar a cabo las cosas. Las personas aquí estamos tratando de mejorar hacia como usted lo está haciendo. Entonces, no tenga miedo de hablar. Y en el peor de los casos, será que alguien le diga, no, lo que pasa es esto, lo otro. O por este motivo esto. No que siempre la respuesta va a ser la que usted quiere oír. A veces no es lo mejor, a veces sí. Pero hablen, comuniquen. No deje que su fe se debilite por eso. Si su hambruna, en el caso de lo que tenía Abraham, es una cuestión de amor o comunicación, como se ha mencionado, hable, ame, escuche. Así es como se cura esa hambruna. Hermana Estela, muy breve, por favor. No,
Es muy fácil decir amándonos los unos a los otros, pero hay muchas formas de ponernos en práctica y los demás se den cuenta. O sea, Dios nos puso los oídos para oír y los ojos para ver en qué condición viene cierto hermano, cierta hermana. Entonces, si yo puedo, de alguna manera, ayudar a ese hermano, con lo mínimo que sea, sin que la iglesia se dé cuenta, o lo es hermana o es hermano, ya estoy amando a Dios. Así es. Hay diferentes formas de amar, ¿verdad? A veces es diciéndolo, a veces es haciéndolo. Muy bien. Muy bien, vamos a avanzar brevemente porque tenemos todavía 9 versículos ahí pegados, ¿verdad? Dice, y aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vea que Abraham tenía sus 75 años, así que Sara también tenía que estar entrada en edad y seguía de hermoso aspecto. Y esto le causó un temor, ¿verdad? No sabemos si quizás las características físicas de esta población de donde venía Abraham tenía una buena genética, o si las egipcias eran muy feas, no sabemos. Pero Abraham tenía temor que por el hermoso aspecto de su esposa, él pudiera perder la vida. Entonces vea lo que dice. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová, dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer y con todo lo que tenía. Ok, voy a resumir brevemente las siguientes lecciones prácticas de este texto, porque nos quedan poco tiempo. La primera lección fue el descenso de la fe de Abraham. No deje que a usted le pase también. Manténgase donde Dios le ha llamado y no se mueva de ahí. Vimos en 1 Corintios, Dios nos abre puertas para escapar de las pruebas, incluso tentaciones, que es una palabra que también puede traducir la misma palabra usada en Corintios. Luego vamos a ver la segunda lección, y es que Abraham tuvo un descenso geográfico de Canaán a Egipto, un descenso de fe, de haber dejado todo para ir al lugar que Dios le dijo, a ir al lugar que Dios no le dijo. Y ahora vamos a ver un descenso también en la moralidad de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham está engañando a Faraón con tal de preservar su vida. Cuando viene el temor y cuando viene en un momento donde su fe está baja, la moralidad desciende y el pecado está golpeando la puerta de su mente y de su corazón para tomarlo. Ese fue el caso de Abraham. Ya había debilitado su fe, ahora venía a debilitar su moralidad, su forma de actuar no iba a ser correcta. Así que él viene, engaña a Faraón, convence a su esposa para que haga un engaño y pone al Faraón en problemas. Hermanos, que la fe descienda no es nada poco. Que la fe descienda es de los primeros pasos para entregarse al pecado. Por eso hay que fortalecer la fe. Yo no le digo que usted no va a pasar momentos donde usted se sienta mal. Le pasó a Elías.
Jesús mismo tenía que ir a orar. ¿Y qué le dijo al Padre? Si es posible, que esta copa pase de mí, pero no porque estuviera perdiendo la fe, porque en el momento difícil él puso la fe en el Padre. Así que podemos ver los dos ejemplos donde la debilidad ataca. ¿Qué hay que hacer? Elías se fue a esconder, Jesús es Dios, fue a buscar al Padre en oración. ¿Cuál de las dos? Bueno, en los dos dichosamente Dios intervino y habló con Elías, y a Jesús no le dio la respuesta favorable que él quería. Así que para Jesús también hubieron nos en sus oraciones. Pero en el caso de Abraham, él descendió en su moralidad y empezó a planear. Tan pronto usted empiece a asociarse con más de gente de afuera de la iglesia, con tanto más usted empiece a consumir material que no edifica, más sus estándares de lo que es bueno y lo que es malo van a descender. Y por eso el estándar de moralidad de Abraham, ¿qué sucedió? Descendió. Y lo hizo mentir, lo hizo engañar. Luego vamos a ver que en Génesis 20, creo que es, Génesis 20:12, sí se nos muestra que Sara era media hermana de Abraham. Pero él cuando dice que es la hermana, él no lo dice en el sentido, sí, es mi media hermana. Él está ocultando el hecho de que es la esposa y básicamente está diciendo, no somos esposos para preservar su vida. Él se está anticipando, entra en una paranoia. Eso pasa cuando estamos con poca fe y moralidad baja. Él dice, si yo no digo esto, me van a matar y se la van a dejar a usted. Entra en una paranoia donde empieza a ver cosas y empieza a tomar malas decisiones. Y así nos pasa a nosotros también. Debilitamos nuestra fe, vienen los miedos, empezamos en paranoias, tomamos malas decisiones, influenciamos a otros a hacer el mal, como el caso de Abraham con Sara, su esposa, y vienen las malas consecuencias. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta sección? No debilitemos nuestra fe para que no desciendan nuestros estándares morales. Así que ya vemos varias cosas en las que descendió Abraham. Descendió a Egipto, descendió en su fe, descendió en su moralidad y vamos a ver también que descendió en su reputación. La reputación es muy importante. En los proverbios usted ve de la importancia del buen nombre. En el caso de Abraham, ¿quién es Abraham? El padre de la fe, el amigo de Dios. Pero descendió su fe y tuvo malas acciones morales y hoy en el 2025 seguimos leyendo de ellas. Qué lindo hubiera sido para Abraham que fuera como Enoc, ¿verdad? No podemos decir nada malo de Enoc. Y él siendo el padre de la fe. Pero bueno, aquí nos muestra que la reputación de Abraham para las siguientes generaciones nos ha quedado claro que él le mintió a Faraón y él hizo que su esposa mintiera a Faraón y trajo consecuencias a Faraón. Hay otra ocasión en la que él comete un pecado prácticamente igual, más adelante en el libro de Génesis. Sin embargo, en aquella se nos dice cómo Dios le reveló por sueños a Labán, era el nombre de Abimelech. En el caso de Abimelech se le revela por sueños qué era lo que estaba pasando, entonces él viene y confronta a Abraham. Aquí por Faraón no sabemos cómo se dio cuenta, pero Faraón se da cuenta y va y le dice a Abraham, ¿por qué usted me engaña? ¿Por qué usted me...? Es decir, el pecado no quedó enterrado. Y aquella figura de ser Abraham un hombre al cual le doy asnas y le doy animales y lo tengo en bien porque me dio una mujer, pasó a ser, usted me trajo mal a mí y casi me hace hacer una desgracia en mi reino, en mi familia, en mi palacio. ¿Quién es usted para hacer eso? ¿Y qué dice el versículo 20? Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer
con todo lo que tenía. Es decir, lo echaron de Egipto. Se convirtió en una persona no grata en el reino de Egipto, en la casa de Faraón, y también ahora nosotros en el 2025 estamos viendo del día que lo echaron de Egipto. Si a usted lo echan de una casa, ese es un día vergonzoso y usted no quiere que de eso se hable. Bueno, a Abraham le pasó eso en su reputación. Y no digo que tuvo que quedarse con la reputación mala. Luego vemos cómo Abraham sigue y mejora, claro que sí. Y es una persona que nos muestra que no debemos de idealizar a los personajes de la Biblia. Ellos eran de carne, de hueso, se equivocaban como nosotros. Pero es mejor ver el error de Abraham y no cometerlo nosotros que pasar por lo mismo. Y ahora algo muy importante es que hoy en día no es solo nuestra reputación. Nosotros somos representantes de Cristo. El nombre de cristianos está en nosotros. Entonces, cuando alguien representa a Cristo, trae vergüenza no solo sobre él, sobre su familia, sino también sobre la iglesia. Así que este descenso de reputación en Abraham debe de ser una luz roja, una alarma advirtiéndonos. No bajemos nuestro estándar moral, no dejemos nuestra fe, no salgamos de donde Dios nos ha puesto. Son consecuencias que no queremos. Y esas son las cosas en las cuales Abraham descendió. En el texto usted ve que solamente dice descendió a Egipto. Nunca dice descendió en su fe, nunca dice descendió en su moralidad, ni tampoco dice descendió en su reputación. Pero por la forma en que está escrito, usted se da cuenta que es así. Sucedió. Y aunque aquí entonces en la Biblia no diga, y entonces Andrés Coto sufrió muchos dolores por su falta de fe y su inmoralidad, aunque aquí no lo diga, puede terminar pasando también. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia describe del buen siervo de Dios es lo que yo tengo que vivir. Y lo que la Biblia describe del mal siervo es lo que yo también voy a terminar viviendo si no lo cumplo lo que el buen siervo hace. Entonces, aunque no leamos acá a Abraham diciendo en esto, en esto y en esto, y aunque usted no lea su nombre ahí, las implicaciones, la lógica, lo que usted extrae de los textos, lo pueden poner a usted en estas situaciones también, si repite el mismo patrón. ¿Ok? Vamos a terminar la grabación acá. Gracias por su tiempo, por su amor.